Aquí, que lo refrescamos. Víctor López, ¿por qué Elías Agua sostiene que no es necesario someter la iniciativa de la convocatoria de la ANC a consulta pública? Antes de contestar eso, que es una cosa de orden técnico, constitucional, solo decirte que el objetivo fundamental del proceso constituyente es buscar la paz. ¿Y por qué se busca la paz? Porque se agotaron todos los escenarios y mecanismos de diálogo. Y aquí de lo que se trata es que los interlocutores ya no sean decididos por el gobierno o la oposición, sino que es el pueblo de Venezuela en un voto universal, directo y secreto, quien va a plantear quiénes van a ser interlocutores, qué es lo que se va a debatir y cómo se va a debatir. El tema está en los sectores estos que el gobierno ha propuesto y que muchos de esos sectores están más o menos controlados. Por ejemplo, quién tiene el registro de los consejos comunales, quién lleva el registro de las comunas, quién lleva el registro, cuáles son los sindicatos que van a participar, sí, cuáles son los militares y cómo van a participar. Claro, sí, lo primero que hay que aclarar es muy conceptualmente, y me parece muy bien lo que estás diciendo, pues te estás refiriendo al mecanismo, no al concepto. Nosotros cuando fuimos constituyentes tuvimos 3 jurisdicciones: la jurisdicción de los pueblos indígenas, la jurisdicción territorial y los que éramos de jurisdicción nacional. Por lo tanto, y en el caso de los pueblos indígenas, tenían que votar tanto por el pueblo indígena como por la circunscripción territorial. En el caso de nosotros, había que ejercer 10 votos para que se produjera la integración de los constituyentes de origen nacional. De tal manera que, aclarado eso, entonces pasamos a la otra parte. Yo creo que hay que explicar más, hay que decir más, a pesar de que hemos tenido una experiencia constituyente muy importante y muy trascendente. ¿Y por qué no se toman las mismas condiciones que del año 99? Es que son extraordinarias. Fíjate, las bases comiciales que decían, el artículo 8, respeto a las garantías democráticas, derechos humanos y su progresividad, jus gentium, derecho internacional y los tratados celebrados válidamente por la República. Eso es inamovible, eso no se puede modificar. ¿Se va a cambiar la Constitución, sí o no? Bueno, la Constitución va a recibir cambios, pero hay que hacer una aclaratoria para quienes colocan... ¿Por qué no por la vía de la reforma de la ahora te explico eso. Para quienes colocan dudas, que a mí me preocupa es cuando son estudiosos de esta materia, ¿no? Fíjate, el 347 dice, entre otras cosas, bueno, transformar el Estado, reformar el orden jurídico, pero te dice redactar una constitución. Una nueva constitución. No te está diciendo aprobarla, por el amor de Dios. Por lo tanto, plantearse, bueno, la van a aprobar ¿cómo? La va a aprobar la Asamblea. Pero eso tiene que ir al soberano aquí claro, a la Constitución. Te lo está diciendo la propia norma. La única competencia que tiene la Asamblea Nacional es redactar pero una constitución. Hay un paso previo, doctor Escarra, que yo quiero que usted me precise. Perdón, eso quiere decir que hay múltiple manifestación que al final, o procedimientos que al final tienen que concluir en una votación directa del pueblo de Venezuela. Lo que no se ha explicado ni suficiente ni convincentemente, al menos desde mi óptica, es por qué la decisión de convocar o no la Asamblea Nacional Constituyente se vincula a la iniciativa. ¿A qué me refiero? El gobierno, el presidente, la Asamblea Nacional o el soberano, 15% del soberano, bajo determinadas condiciones planteadas en la Constitución. Fíjate. Sí, ya, pero perdón para finalizar la pregunta, discúlpeme. Tiene la iniciativa de convocar la constituyente. Ahora, ¿por qué el soberano no es quien decide si esa constituyente va o no va y si va en las condiciones propuestas? ¿Por qué no se le consulta al soberano? ¿Cuál es el temor de hacerlo? Son dos cosas distintas, vamos a ir por pasos para hacer lo más pedagógico posible. Número 1, eso lo sabes tú, en el debate constituyente no se ha dicho mucho. Yo fui el que presidió casualmente la comisión de modificación, una de las comisiones que presidí, de modificación de la Constitución, enmienda, reforma constitucional, asamblea constituyente. Así que, es decir, conozco cómo se elaboró eso. Uno de los puntos que hay que recordar es que Quijada y otro constituyente plantearon eso. ¿Y por qué a la iniciativa no se le agrega una consulta? Y fue rechazada por la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cómo pretendes tú que nosotros violemos lo que es el originalismo? Es decir, el origen de la norma, que la norma es la que está en el 347 y 348. Dicho de otra manera, eso en primer lugar como antecedente.
Pero dicho de otra manera,